Como no tienes una nieta, de pronto Eso. conozcas. Yo dije, ¿será que de pronto alguna de las nietas de las hermanas que aquí van a llegar? Pero mi mamá siempre llegaba a la casa hablando de una niña que era muy linda, que era muy tierna, que era una niña muy especial. Y yo, como era un parrandero, a mí no me interesaba. Yo decía, ay, ma, que perderá tiempo usted allá en esa iglesia y toda la cosa. Porque estamos usando recursos para que escuches el evangelio de Jesucristo y seas salvo y recibas el perdón y vengas por el camino del arrepentimiento. No importa si eres cristiano hace 20 años, no importa si eres del coro, no importa si eres un pastor, no importa si apenas empezaste, no importa el tiempo que llevas, siempre venir por el camino del arrepentimiento y decirle: Jesús, te necesito. ¿Alguien que necesita a Jesús? Entender que cuando tenemos esa redención, ya no hay nada que nos separe de Él. Solamente seguimos adelante con su presencia. Creamos en Jesucristo. Dios mandó a su único Hijo para que el mundo no se perdiera, para que tú y yo no nos perdamos y tengamos vida eterna. Solo es creer, solamente es fe. No hay que hacer muchas cosas y ya el Espíritu Santo en nosotros nos va ayudando a que podamos llegar a esos pasitos que vamos a dar para transformar nuestras vidas. ¿Qué canción te marcó con un propósito que haya dicho, Dios colocó este propósito en esta letra en especial? Empezamos a ver momentos de dificultades, pero lo que dice la Biblia es, o sea, nosotros digamos, ay no, pues que gramaticalmente no está bien dicho ni está bien escrito, pero para mí lo que diga la escritura es. Porque si Jesucristo no nos hubiera dado el don de creer en algo que no vemos, no estuviéramos hablando de esa manera. Y aquí está pasando eso. Pero no de una manera, Señor, venga, venga, no, llámelo con inteligencia. Sea intencional con lo que le dice al Señor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a Un Café con Dios. Estamos desde la Montaña Coffee Gospel, desde el Ministerio de la Montaña en Guayabal. Bienvenidos a esta segunda entrega de este hermoso programa que es una promesa de Dios. Bueno, aquí estamos en este momento con nuestro hermano Camilo Cataño. Camilo, bienvenido, mi hermano. Un hermano pastor, hermano adorador. Cuéntanos, mi hermano, preséntate. Hola a todos, me siento feliz, estoy de verdad que muy honrado de parte del Señor con esta invitación, porque no me siento extraño, sino que me siento en familia. Me siento en familia y dispuesto a contar, a hablar de las cosas que ha hecho nuestro buen Dios. Él ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia. Amén, amén. Sí. Bueno, queremos conocer más de la vida de Camilo, no como pastor en este momento, ni como músico, sino como hijo de Dios. Ok, bueno, antes de continuar, quiero leer por acá una palabra muy hermosa que es como un título, es un sello que está en el libro de Apocalipsis 12, versículo 10 y versículo 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Eso es lo que he venido aquí a compartir con ustedes, y aparte de eso a tomarnos un delicioso café, a hablar del testimonio, de lo que ha hecho Jesús en mi vida. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, Cami, cuéntanos, entonces, ¿tú siempre has sido cristiano? ¿Eres un cristiano de cuna o...? No, yo no he sido cristiano siempre. Nací en un hogar aquí en Medellín,
vengo de unos padres paisas, donde por misericordia de Dios, sin saberlo, sin conocerlo, siempre tuve a un papá y a una mamá que estuvieron a mi lado, que estuvieron compartiendo conmigo, que a pesar de las circunstancias y de todo lo que se vive pues en un hogar, Dios siempre mostró su amor y su misericordia, y también gozo de la compañía de una hermosa hermanita y ver la maravilla de parte del Señor, cómo nos cuidó, y lo que yo siempre veo de parte de Dios es, sin saber que Él existía, Él cuidaba de mí. Y Él tenía algo muy, muy especial para mi vida. Y me siento de verdad que muy honrado de hablar de eso, mis amados hermanos. Qué hermoso. Vemos entonces que tú empezaste con el Señor desde los 12 años más o menos. Conociste el Señor por parte de tu padre, que fue una persona que te trajo a los pies del Señor. Pero como pasa en muchas ocasiones, llega un momento en que te alejaste, ¿cierto? En la adolescencia comenzaste ya un poco más a meterte en el mundo. Cuéntanos cómo fue ese paso de conocer al Señor al mundo. ¿Qué pasó ahí? Una vez iba hacia un lugar y era un domingo, y mi papá ya asistía a la iglesia, y llega y me dice: no, usted no va para allá, venga que vamos a ir a un lugar. Y entonces yo le digo: ¿a dónde? Sí, venga que vamos a ir a la iglesia. Entonces vamos y estamos allá, y desde que llego siempre me ha inquietado mucho los instrumentos y la gente que canta. Siempre me he inclinado mucho a eso. De por sí vengo de una familia de músicos, aquí pues en la ciudad, pero nunca había escuchado que alguien le cantaba a Dios, sino que otro tipo de música. Especial. Entonces yo decía: ay, qué lindo, esas canciones tan esperanzadoras, ¿cierto? Dan paz, dan vida. Y, y bueno, y empecé a asistir a la iglesia, empecé pues a estar ahí, a hacer amigos, porque eso sí tengo, que hago amigos por toda parte. Amén, hermano. Entonces, cuando llegué a la iglesia y me hice amigos, adivinen de quién, de los más indisciplinados, No me extraña. de los que le sacan canas a la profesora de escuela dominical. Y llegué y me sumí a ese combo. Pero siempre vi cómo Dios cuidaba de mí y tenía misericordia. Siempre vi cómo a través de personas me tenía mucha paciencia. Por eso es importante, quiero decir esto, que cuando un joven o un niño llega a la iglesia, que es de esos que son inquietos, de esos que se montan en la silla, de esos que hacen una cosa, que quieren tocar los instrumentos, hay que saberlos direccionar, porque nosotros no sabemos quién vaya a ser esa persona más adelante. Sí. Y en las cosas que me ha caracterizado mucho es que soy muy inquieto. Entonces hago una cosa aquí, hago una cosa acá. Y con mis padres viví momentos aún conociendo al Señor, momentos de mucha escasez, pero nunca escasez económica, pero nunca nos dejamos vencer. Siempre hacíamos cualquier cosa. Entonces mi papá una vez se quedó sin trabajo y decidimos montar un puesto de periódico en San Juan con la 65. Y nos fuimos a vender periódico. Wow. Entonces yo gritaba y me ponía a cantar: qué periódico, qué periódico. Entonces compraba periódico. Y bueno, lo que decíamos en la antigüedad, que ya pues ya estoy un poquito grandecito, la prensa, ¿sí o no? Ya no es como ahora en el celular que llega pues así, sino que antes se entregaban hojas de papel. Entonces vendimos periódico, vendimos pues muchas cosas. Nos tocó como mirar a ver cómo salíamos adelante, pero sin quejarnos, avanzamos. Yo tengo una pregunta es decir, yo conozco al Señor hace 20 años aproximadamente. Yo nací en una iglesia en Laureles. De hecho, la recuerdo con muchísimo amor, los principios de mi iglesia, de mi vida cristiana. Y yo conocí al Señor cuando tenía aproximadamente unos 20 años, ¿sí? Pero tú conociste más joven, y muchas veces las personas dicen: ah, no, es que como conoció desde tan niño, entonces gracias a Dios no le tocó pasar por tantas cosas y todo eso. Pero creo que también hay ataques a las personas que conocen
desde tan pequeños. Cuéntame cómo fue ese tema y ese progreso. Claro, claro, Juanca, y pastora, porque hay algo que el enemigo siempre quiere hacer y es silenciar el testimonio. El enemigo siempre nos va a perseguir. Y si tú tienes un llamado de parte de Dios, si tú tienes un llamado de parte de Dios, el enemigo siempre te va a perseguir. Él siempre te va a poner aún más trabas para que tú no hables de ese testimonio, porque por eso ahora que leía Apocalipsis 12, me gusta mucho esa palabra, es porque nuestro testimonio es algo vivido personalmente, no es algo que me contaron. ¿Cuántos testimonios hay acá? Del amor de Dios, ¿cierto que sí? Hay muchos. Lo que ha hecho Dios en tu vida, y en tu vida, pastora, y en tu vida, Juanca, nadie te puede decir que no pasó. ¿Por qué? Porque fuiste testigo ocular, estuviste metido en la escena, y nadie te puede decir, ay, es que Dios no sana. Yo sí puedo decir que Dios sí sana, porque vi cómo sanó mi corazón, vi cómo sanó cuando estaba enfermo, vi cómo sanó a mi mamá de depresión, vi cómo sanó a mi papá. Entonces nadie me puede decir que no ocurrió. Entonces, lo que decías ahora acerca de ese testimonio es que Dios, en su infinito amor y su misericordia, no nos deja de pasar por procesos que tenemos que vivir. Yo sé que muchos de los que estamos acá estamos viviendo procesos, pero ese proceso no es para muerte, es para vida. Porque va a ser un testimonio que más adelante tú no sabes a cuántos miles o a cuántos cientos o a cuántas decenas o a cuántos 2 o 3 vas a alimentar. Porque hay que acordarnos de algo muy hermoso que dice la Escritura. Dios es Dios de grandes y de pequeños. Amén. Entonces, donde nos ponga Dios, debemos de ser testigos y dar ese testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es hermoso saber que no somos los únicos, que estamos rodeados de hermanos en fe que viven circunstancias difíciles, porque si alguien te dice que venir a Cristo es tener una vida perfecta, te está mintiendo. Cristo está en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias que uno ve que lo están ahogando, que ya no puede más, pero ahí está el Señor. Entonces, Camilo, pastor, te alejaste del Señor en tu adolescencia. ¿Y qué pasó en ese proceso, en ese desierto que te hizo volver a Dios? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos puede ir a nosotros alejados de Dios? ¿Cómo nos puede ir? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Mal. ¿Qué dice Juan 15 acerca de nosotros apartados del Señor? ¿Qué? Nada podemos hacer. Pero lo bueno es usted darse cuenta personalmente. Como digo, usted ser testigo de que apartado de Dios no puedes hacer nada. A mí me pasó que en una de las ocasiones de que me fui a hacer lo incorrecto, a tener una vida desordenada, fui a la universidad, me gradué, empieza uno a decir, salí adelante, porque muchas veces nos queremos reponer y nos queremos como decir, yo voy a avanzar en mi vida, pero no importa por encima de quien tenga que pasar, aún por encima de mis propios principios, pero tenía que vivirlo. Y entonces Dios permitió en su amor y en su misericordia que me alejara, que me apartara y que viviera la soledad de estar en el mundo. ¿Por qué? Cuando nos referimos al mundo es como estar apartado de Dios, como estar apartado de Dios. Entonces, porque hay personas que quizás no entiendan mucho esos términos, pero cuando nos apartamos de Dios, Él permite que tú y yo seamos traicionados. Entonces me enamoro de una chica y esa chica me da ¿qué? ¿Cómo le pagan a uno? Me fue súper mal. Empiezo a ver que mis amigos me traicionan. Empiezo a ver que la gente que quiero y que le entrego mi corazón no soy correspondido. Y sufro un episodio, un 31 de diciembre, en una compañía a la que trabajaba, y me accidentó esta mano. Un 31 de diciembre, acá en la ciudad de Medellín. Estaba... Justo un 31, imagínate.
Pero tenía tremenda parranda armada. Tenía imagino. tremenda Sí, Dios, parranda Dios tiene armada control. para las horas de la noche. Y Dios como, Oiga, y para yo empezar a entender lo mucho que Jesús me amaba a mí, para yo vivir personalmente el amor de Él, nadie de los amigos con los que estaba me pudieron llevar al hospital. Y es más, miren muchachos, les cuento algo. El hospital quedaba pasando la calle. Policlínica, yo trabajaba acá en Policlínica, ahí quedaba pasando la calle. Nadie me quiso acompañar porque cómo se iban a dañar la fiestecita, ¿no es cierto? claro. Resulta que llego a la puerta de Policlínica, del hospital, y ya por la pérdida de tanta sangre en el codo me desmayo, en la puerta. Cuando abrí mis ojos, estaba en una camilla. ¿Y sabe qué ocurrió con mi mano? Mi mano terminó así, muerta. Y resulta que, me imagino que también las enfermeras y aquellos doctores de aquella época, yo tampoco les iba a dañar su 31 de diciembre. Eso me despacharon así, bueno, vea, usted está muy bien, a partir de la otra semana lo recibimos, y yo, mi mano así. Y decía, pero mi mano, que mire que, es que no, vea, usted vaya moviendo los deditos, que ahí se va recuperando. Oiga, y siempre he gozado de algo, que mi papá y mi mamá siempre han estado ahí. Pero ese día Dios no permitió que llegaran. Me tocó Solo total. irme para la casa como bien pude. Y ahí empezó el Señor a trabajar conmigo. Ahí entendí que Dios se había fijado aún más en mí, porque ya era la hora de que hacía mucho rato Él venía llamándome y yo cada vez que veía, ay, aquí me está hablando Dios, uy, no, le Después. colgaba, lo ponía en silencio y Él me llamaba por muchos lugares y es algo muy hermoso que yo no sé aquí a cuántos el Señor está llamando, a cuántos el Señor les está marcando hace rato en un área de sus vidas. Pero tranquilo, tarde que temprano vas a contestar. Porque el que te está llamando te ama demasiado. El que te está llamando te ama demasiado. ¿Sabes, hermano, que eso me recuerda a Jonás? Que él estaba corriendo de la llamada. Y eso corría y corría la llamada. Y hasta dentro de un pez grande le llegó la señal. Allá le llegó el mensaje. Muchas veces nos queremos apartar de lo que Dios tiene para nosotros. Y aunque Dios no nos obliga absolutamente a nada, pero cuando tú entiendes que tienes un llamado del Señor y lo obedeces, es un destino de gloria gigantesco, gigantesco. Cami. ¿Cuántos de nosotros no estamos ahí como me está llamando, pero después, es que cuando termine la universidad, es que cuando tenga un hijo, es que cuando haga esto, y uno siempre pospone lo más importante, es que el que te está llamando es Dios, o sea, es el creador, es como que uno trabajara para el jefe de jefes, y si fuera una llamada de un presidente, uno no la pondría a un lado o no la rechaza, pero qué triste eso, pero qué bonito entender que, bueno, al fin y al cabo, si Dios tiene un propósito con uno, pues Él lo va a cumplir. Y mira que todas las cosas del mundo, sea un hijo, sea lo que sea, todo como son regalos del Señor, a la final son platos de lenteja, porque realmente lo más importante para nuestra vida es conocer al Señor. Ojalá todo el mundo entendiera este principio, ojalá tú que nos estás viendo a través de las redes pudieras entender que no importa lo que consigas. Mira, Cami vendía periódico en la 65 y Macro. Y uno es intentando conseguir más y uno, no, Señor, yo necesito buscar y rebuscarme y la palabra de Dios dice que crea en Él. O sea, realmente entendamos que Él es el que cuida nuestra vida, el que nos protege. Cuando lo entendemos y nos declaramos de manos caídas delante del Señor, el Señor empieza a hacer cosas grandes y nos sostiene. Es que somos sus hijos. Hay algo muy hermoso que ahora lo veo hermoso, pero en el momento lo vi muy catastrófico, ¿cierto? Y es que cuando empiezo a recuperarme de la cirugía, el enemigo de nuestra alma no se queda quieto. Empezó a atacarme muchachos, ¿sabe con qué? Con pensamientos de suicidio. Yo todos los días
tenía que madrugar en el turno de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces a las 5 de la mañana yo tenía que coger el metro. Entonces yo llegaba y cogía el metro. Y exactamente cuando yo llegaba al metro, se me venía a la mente, tírate, tírate, acaba con tu vida, mírate cómo estás. ¿Quién te va a querer ahora así con esa mano? Y empezó él a atacarme. Y durante, eso no pasó un día, ni 2, ni 3 meses, eso pasó durante mucho tiempo. Pero hubo un momento que esas voces se volvieron como tan amigas mías, que hasta conversaba yo con ellas, que me decían, pues llegaba a la estación y me decían, tírate. Y al último yo le dije, pues tírate vos, yo no me voy a tirar. ¿Sabe por qué? Porque había alguien que estaba orando por mí. Y hoy hay alguien en ese momento que está declarando una oración para tu vida. Que ahí en el momento donde tú estás, no ha acabado todo. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el camino. Y Él tiene un plan. Y es un plan único para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Amén. Cuando ese momento de crisis, de esos pensamientos suicidas, nos contabas, Cami, que el Señor te empezó a traer con esos hilos de amor, que fue como el punto de quiebre para ti, fue que sentiste el amor de Dios. Sí, es que el amor de Dios es tan grande, como dice la canción de ese corito, que no podemos ir a qué, arriba de Él, ni podemos ir abajo de Él. Es tan ancho que no podemos ir afuera de Él, literal, literal. Empecé a ver cómo Dios también, a través de circunstancias, ya empecé a ver que mi papá conseguía un empleo, ya empezó Dios a cerrarme las puertas con la gente de afuera. Ya los que me querían mucho empezaron a alejarse de mí. Yo iba y los buscaba y les decía, muchachos, vamos a hacer... No, 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 hermano. Y empecé a meterme en un mundo de problemas que me tocó encerrarme en la casa. Entonces me encerré y bueno, y no tuve nada más que hacer, porque en ese entonces, aparte de eso, como ya en la compañía en la que trabajaba ya no servía mucho, entonces me despiden. Entonces, literal, mi mejor amiga, mi mejor momento, mi única compañía fue la Biblia y una trompeta. Y a través de una pastora amiga mía me dijo, ¿sabes qué? Como tú siempre fuiste tan mujeriego, y aquí en adelante a la única que le vas a dar besitos es a esa trompeta. Y esa que es bien fría. Bueno, listo. Entonces me cerré y yo, bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros lo decimos en mucha ocasión, ¿cierto? Cuando empiezan a pasarnos cosas adversas. Pues que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo recibimos nosotros la voluntad de Dios? Como si fuera cualquier cosa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. En una versión dice que es lo mejor que nos puede pasar, la voluntad de Dios. Y entonces empecé a ver que el Señor me empezó a dar promesas. Y me dio promesas. Y entre las promesas que más anhela un ser humano es que otra persona lo quiera. Es empezar a tener pues como a ver, pues Señor, yo nací pues para estar solo, yo soy un hongo pues Señor, o sea, yo qué soy pues, cierto. Y no, el Señor me da promesa. Empiezo a rayar la Biblia, a orar y a meterme en la presencia del Señor y a darme cuenta que la presencia del Señor, y en la presencia del Señor uno recibe paz, gozo y saciedad. Entonces empiezo a ver eso, y aún sin trabajo yo decía, pero ¿por qué estoy tan contento? Claro. Aún sin un quinto en el bolsillo yo decía, pero estamos bien. Aún viendo que a veces no había con qué pagar los servicios, pero no importa. Él dice que Él es la luz, o sea que si se va la luz, el Señor sabrá cómo va a prender las luces de mi casa. Pero el que se van a aprender, porque Dios es bueno y nos ama, muchachos. Entonces, Él empieza a darme promesas. Algunas en este momento se han cumplido,
hay otras que estoy esperando que se cumplan. Porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Hay personas en ese momento que quizás digan, ¿cierto que sí? Dios ha cumplido promesas en mi vida. Hay otras que estamos esperando. Porque fiel es el que la prometió. Fiel es el que ha prometido y eso se cumple. Amén. Amén. Una pregunta, Cami. Ahí, en ese tiempo donde estabas solo y donde le estabas dando besitos a la trompeta, ahí ¿cuántos años tenías? Empezamos como desde los 12 que te convertiste, más o menos ahí, el proceso, ¿a qué edad ibas? Me aparto del Señor más o menos a los 15, 16 años. Vuelvo al Señor más o menos a los 19, 20 años. Y vivo 3 años de una intensa restauración. Wow. Pero usted sabe qué es intensa. Intensa, hermano. 3 años. Entonces, bueno, el Señor empieza a hacer cosas en mi vida. Y otra vez vuelvo y caigo a lo que es el don y el talento que Dios había dado para que yo le sirviera como lo hago pues en este momento. Y entonces empieza otra vez el Señor a decirme, te voy a dar letras, te voy a dar canciones, una cosa, a escribir, a componerle canciones al Señor. No tenía mucha idea de lo que era la armonía ni nada de eso, pues, pero de una manera empírica lo hacía. Pero eran cosas que eran basadas en lo que yo estaba viviendo. Por lo que les decía, ¿se acuerdan, muchachos, lo que les decía ahorita en el principio? Es la palabra del testimonio. Por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio es que nosotros le hemos vencido al enemigo. Porque el enemigo de las cosas que más hace, dígame si estoy equivocado, y es acusarnos. La acusación es tan fuerte que la acusación yo la pudiera asemejar con la depresión. Es una presión que está sobre tus hombros y sobre tu vida que no te deja levantar la cabeza. Porque cada vez que quiere levantar la cabeza, pero es que usted es muy malo. Pero es que usted no tiene cambio. Usted no tiene cambio. Dios no va a hacer nada con usted. Eso es mentira. Entonces Él nos acusa y Él nos acusa. Pero mira, la Escritura dice completamente diferente a lo que dice el enemigo. Dice, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, nosotros le hemos vencido al enemigo. Ustedes son vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y también hay una palabra que dice, pon tus cargas delante de mí con acción de gracia y súplica, y esa paz que sobrepasa tu entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces es entender que muchas veces, aunque nos sintamos muy oprimidos por cualquier situación que vivamos, es ponerle esas cargas al Señor y decirle, Señor, aquí están, te busco, te las entrego, no puedo con ellas y tú eres el que vas a hacer con eso, y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón. Pastor, entonces, bueno, resulta que tenemos promesas de Dios, ¿cierto? Tú tenías unas promesas, una promesa profética de una esposa, ¿cierto? Eso lo hablamos, sí, claro. Dios cumplió esa promesa después de ¿cuánto tiempo? Después de que Dios, préstale mucha atención a eso, después de que Dios, no yo, vio que ya estaba preparado para recibir. Wow. Entonces, según tu experiencia y como pastor también has visto muchos testimonios de muchos Amén. de las personas que van a tu congregación. Esas promesas llegan cuando tienen que llegar. Ese tiempo de espera y ese tiempo de silencio de Dios es un tiempo de preparación. De preparación, exacto. Pues tú te estabas preparando, estabas siendo restaurado, porque obviamente si te llegaba esa bendición a destiempo, ¿qué hubiera pasado? Estuviera triste, estuviera solo, habría hecho mucho daño. Ujú. No quiere decir que ahora soy un hombre perfecto, no. Pero sí para poder recibir ese tan anhelado regalo que cualquier persona puede decir yo sé si estamos de acuerdo, que no tener a alguien que lo quiera, eso es algo muy rico. Sí, ¿verdad? Pues, absoluto. es algo, Mi negrita ¿verdad? ahí. A ustedes dos ahí, todos enamoraditos. Estás muy lejos, negrita. Ay. Sí, de verdad que sí. Y vi
al pie de la letra. Mire, esto es algo, contamos de una vez. ¿O Sí, qué? sí, Bueno, sí, oigan, pues, vamos. muchachos, para que metan en la película. Los solteros y solteras, a Sí. ver. ¿Cómo les parece que Dios a través de una profeta, que aparte de eso es mi mamá, entonces Ay. es muy complicado Más raro. creerle una profecía a tu mamá, porque las mamás, pues cierto, ustedes saben cómo son las mamás, ¿o no? ¿Quiénes de acá Entonces, tienen mamá profeta? A ver, yo veo. A ver, imagínense. Wow. yo decía, ¿será que me está hablando mi mamá o me está hablando el Señor? Y yo, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero de las cosas que he aprendido es que la profecía, su interpretación es su realización misma. Como lo que acabó de pasar acá, como lo que está ocurriendo acá. El Señor hace 4 años dio profecía de que esto iba a ocurrir. ¿Cuál es la interpretación? Lo que estamos haciendo acá. Claro, aquí se hace realidad la profecía arrojada. ¿Sí o no? Dios es fiel ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer y esperar. y esperar. Pero creer, o sea, yo pienso que esa es una de las principales como ingredientes para que la profecía se cumpla. Creer. Creer. Si no hay fe de que Dios habló y el enemigo siempre va a venir a Claro. arrebatar esa profecía. A robar la semilla, a Así querer es. robar la semilla. Como no, eso no se va a cumplir, eso está muy imposible, o sea, ¿qué estás haciendo? No, y te quiere desviar y te pone desánimo. Entonces, gente, usted que está viendo ahí y a todos ustedes que nos están acompañando, si Dios les dio una profecía, les dio una promesa a través de un instrumento suyo, crea, clame, ore, doble rodilla, pelee su bendición y no se la deje robar por nadie, porque nosotros creo que somos, digamos, un testimonio de eso, tanto en nuestro matrimonio y lo que está pasando en el ministerio. Simplemente dimos un paso de fe, que es lo que hiciste, dar un paso de fe y esperar que el Señor haga, porque es que no podemos manipular el tiempo. Él es el Dios del tiempo. Así. Entonces estabas esperando a tu esposa, te dieron la profecía, llega tu esposa tal cual como te dijeron cuando tú estabas predicando. Ok, oiga. Resulta que una de las muchas enseñanzas que recibo en la congregación, porque hay algo muy hermoso que una iglesia cuando es del Señor, así como lo hacen ustedes que tienen el discipulado, que están aquí pendientes de las ovejas. Mire, le voy a decir una cosa, familia, no menosprecie la enseñanza de su pastor. ¿Ellos son perfectos? No, pero hablan de parte del Señor. De las cosas que yo me aterricé y dije, bueno, listo, ya entiendo que no me está hablando usted, sino el Señor, le dije yo a mi mamá. Pero una de las muchas enseñanzas en el tiempo de desánimo, como decías ahora, pastora, que uno se siente triste, uno dice, ay, pero es que no llega, ya me estoy poniendo viejo, ya me están saliendo en mi caso se me cayó el pelo, entonces yo decía, pero ¿cuándo va a llegar? Y aparte de eso soy manco, entonces a mí ¿quién me va a querer así? No, es que no es por obras, es por fe, muchachos. No quiero pues ofender a los que les gusta ponerse pues así, no quiero pues, pero sino que es por fe. Y una de las enseñanzas que se me queda a mí plasmada, que recibimos nosotros es, si usted no quiere desanimarse en estos tiempos, que son, como dice la escritura, el presente siglo malo, como dice la palabra, ponga la mirada en algo eterno. Entonces yo decía, ay, pero es que a Dios, como tal Padre, no lo podemos ver. Al Espíritu Santo lo podemos sentir. Pero si hubo un hecho que no se puede decir, y es la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Eso es el puente que estaba roto entre Dios y Camilo, entre Dios y usted, entre Dios y ustedes. Jesucristo, enamórense de la obra en la cruz, para que vean que no es por obras, es por gracia que se recibe, o sea, es un favor que no se merece. Entonces me dicen, ponga la mirada en algo eterno. Entonces yo digo, bueno, sí, la obra de Cristo en la cruz. Entonces resulta que el Señor empieza a tocar a mi mamá y hablarme que el día que yo esté predicando,
por primera vez va a llegar mi esposa a la congregación. ¿Y sabe qué hice yo? Empecé a manipular los hechos para que yo predicara raro. Eso es rapidito. más raro. Agéndeme cada 8 días, papá. Yo le decía a mi papá, papi, ¿puedo predicar el domingo? Y sabe que mi papá, algo pasaba siempre, no me dejaba predicar. Entonces una vez, en mis tiempos de oración, en mis tiempos con el Señor, con la palabra, el Señor me regala la parábola del sembrador. ¿Alguien la ha leído aquí? Bueno, la parábola del sembrador. Y si no la ha leído, vaya a la escritura. Busque la parábola del sembrador. Y entonces empiezo a sacar un estudio de esos que uno dice, con esto voy a tocar a todo mundo. Y se da la casualidad que la persona que tenían para predicar en uno de los cultos, que era a las 5 de la tarde, esa persona no pudo predicar. Entonces ahí ni a quién pusieron a predicar. al Adivinen, hermano. muchachos, Al hermano. al hermano Camilo. Entonces llego y listo, me preparo. Y resulta que yo ya era pues amigo de la que es ahora mi esposa. Y ya éramos amigos, ya nos conocíamos, pero ese día no la invité a la iglesia. No, éramos Y no amigos. se congregaba ya tampoco. No, ya no se congregaba. Oh, wow. Ah, venga, otra cosa, ¿sabe qué? Si usted en este momento está en un tiempo donde usted ve que no avanza en la vida, sino que está haciendo lo mismo, Dios te está preparando para lo que viene. Porque en Dios, como dice la escritura, en tus manos están mis tiempos. Pon los tiempos tuyos en las manos del Señor. Él no le va a hacer daño a tu vida. ¿Y cómo les parece que el Señor empieza a ponerme nervioso? Y yo decía, ay, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer? Pues ya ahora sí que me tocó predicar. ¿Y sabe qué era lo que veía? A 4 hermanitas que eran pues muy mayores, y yo decía, ¿cuál de estas irá a ser Dios? Eran hermanitas muy grandes. Y en la congregación de ese culto ese día, para acabar de ajustar, fueron como 5 o 6 personas. Entonces yo empezaba a mirar a ver cuál de todas era como la candidata. Y yo decía, no, pero es que la hermanita ya pues está muy, muy grandecita para mí. Bueno, cuando empiezo a predicar, La hermanita de la abuela. ¿O qué? la hermanita de la abuela, no, es Como no tienes una nieta, de pronto Eso. conozcas. Yo dije, ¿será que de pronto alguna de las nietas de las hermanas que aquí van a llegar? Y empiezo a predicar y no llegaba nadie. Se acaba el tiempo de la alabanza y no llegaba nadie. Y ahora pues le doy pues el crédito a mi esposa, que ella antes llegaba tarde a todo. Ya ahora no, ella ahora, Dios el Señor ya la transforma los transformó caminos. en ese sentido. Sí era. Y llega, apenas empiezo yo a predicar, literal, entra mi esposa por la puerta de la iglesia. Y oiga, lo tremendo de eso es que yo no la había invitado al culto. Llega con su hermana y llega con el que es ahora mi concuñado. Llegan ellos 3. Cuando yo la veo que se para ahí, a mí se me olvidó Claro. toda la prédica. Ay, no. Yo creo que yo ese día monté a Moisés en el arca. Y a Abraham lo puse a dividir el mar. Wow. Yo no me acuerdo qué hice. A mí se me olvidó todo. Yo apenas vi a esa mujer. Yo dije, ay, Dios mío, bendito. Porque de por sí a mí siempre, desde que la conozco, siempre me llamaba la atención. Pero había algo muy bonito que, por eso les digo a ustedes que Dios no se equivoca si te está poniendo a hacer algo y tú dices, pero es que es lo mismo, pero es que es lo mismo, pero es que es lo mismo. Es que Dios está perfeccionando. ¿Cómo le parece que mi mamá en la congregación donde estábamos era maestra de escuela dominical? Okay. Y adivinen de quién era profesora mi mamá. De la esposita. De la esposa. De la que es ahora mi esposa. Wow. Pero no sabíamos, eso no lo sabíamos. Pero mi mamá siempre llegaba a la casa hablando de una niña que era muy linda, que era muy tierna, que era una niña muy especial. Y yo, como era un parrandero, a mí no me interesaba. Yo decía, ay, ma, qué perderá tiempo usted allá en esa iglesia y toda la cosa. Y no era así que Dios estaba preparando, era así que Dios estaba preparando
a la que era mi esposa, a la que iba a ser mi esposa, a través de la vida de mi mamá. ¿Cómo les parece? Eso parece Hermoso, eso una parece película. que eso parece ficción, ¿no? Sí. Y sabes que es muy Está teso que de bien. pronto si estuvieras predicando en una iglesia de 200 personas, pues allá te hubieras puesto a mirar a ver cuál de las hermanitas era. Pero gracias a Dios estaban las hermanitas mayores y llegó la candidata como para que no hubiera errores, como a la idea, la mírela, enfóquela. Sí, eso fue una cosa muy tremenda porque la verdad, como les digo, la prédica que tenía para tocar a todo mundo con el mensaje que iba a dar, se me olvidó. Yo la veía a ella y yo decía, Dios mío bendito, ¿cuándo será que termino? Cierren los ojos, hermano. Señor, yo creo que el Señor me puso que acabara el culto más temprano, Claro. que yo no veía la hora de yo poder como acercarme a ella y poder como conversar, porque de verdad que fue una visita inesperada, como la que a muchos de ustedes el Señor les va a traer. El Señor va a llegar con visitas inesperadas, Wow, porque Dios es el Dios de los de repentes. Dios es el Dios de los de repentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo Amén. creen? ¿Y cuántos han tenido un de recibir un aplauso al Señor? Denme un aplauso a él. Wow. Yo aquí ahí veo caras y tengo más de un de repente que me ha tocado Promesas ver. cumplidas. Tenemos muchos testimonios hermosos. ¿Cómo es ese cafecito, Cami? No, está espectacular. O- Café, estamos en el lugar indicado, como dice la palabra del Señor. Esto es una bendición de verdad. Porque algo que nos caracteriza mucho a mi esposa y a mí es que nos encanta el café. Nos encanta el café, ¿cierto que sí, mi amor? Cada vez que vamos a solucionar un problema, cada vez que tenemos una circunstancia, más que orar, hablando humanamente, ella mismo me dice, vaya, prenda la máquina y hágase 2 cafés, no importa la hora que sea. Muchas veces es la 1 de la mañana y ahí mismo prendemos la máquina y hacemos un cafecito y empezamos a orar y a decirle, Señor, ayúdanos con esta circunstancia, porque algo, muchachos, el que llega a Cristo, o yo que ahora tengo este privilegio de compartir con ustedes el testimonio, no quiere decir que tengo mi vida resuelta. Todavía tengo muchas cosas que cambiar, muchas cosas por las que hay que luchar. Así es. Pero eso sí se lo digo, lo dice el Salmo 27. Vamos a ver la bondad en la tierra de los vivientes. Vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guarda en Jehová, Y por sí. allí está esa hermosura. Así es. Para las personas que nos están viendo, nosotros tenemos un ministerio que es un café, estamos ubicados en Guayabal. Este ministerio es una bendición, las personas que están acá lo pueden decir. Es una cita divina. La gente viene, se toma un cafecito, un granizado, lo que sea, y es la excusa, porque siempre te encuentras con alguien. Hay veces llega nuestra pastora Ida, llega el pastor Marquitos, llegas tú, llegan muchas personas, y uno escucha lo que están hablando, y es el Señor derramándose en conversaciones. Así que si de pronto algún día nos quieres acompañar en las redes de La Montaña Coffee Gospel, ahí vas a ver la dirección y completamente bienvenidos. Ajá. Amén. Gracias a Dios por este lugar. Así es. Bueno, entonces ya llega tu esposa, bueno, ya se casan, esa historia ya es hermosa y quizás para otro podcast, Ah, ok. pero vamos a hablar, ya hablamos mucho del Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios que tiene un llamado. Ok. Tienes un llamado que Dios te entregó, vienes de familia de músicos, empezaste a componer canciones y empezaste a escribirle al Señor. ¿Qué pasó contigo ya como ese llamado, tu llamado pastoral, tu llamado de adorador? ¿Cómo hizo el Señor para hacer de Camilo el pastor y el adorador que tenemos acá al frente? Porque entiendo que no, en este momento no toca la trompeta como tal. No, en este momento no, porque por los brackets. Ah, ok. Tengo brackets, entonces no se puede. Y entonces ahora, ¿cómo adoras al Señor? ¿Cómo es? Cuando uno ve tantas cosas y detalles románticos, porque esto es como un enamoramiento de ese ser que simplemente te ama, muchachos, simplemente nos ama. ¿Qué queda después de eso? Esa persona me está diciendo a mí, vea, mire todo lo que hice con usted y por usted. Lo invito a que me sirva. ¿Por qué servimos a Dios? Por gratitud. Claro. Y por eso estoy acá, por eso madrugo, por eso trasnocho.
Ahora, en estos momentos, he tenido el privilegio no solamente de ministrar en un ambiente cristiano, que es algo muy hermoso, sino también en conciertos seculares, donde la palabra del Señor ha sido difícil de que llegue. En discotecas, he tenido la oportunidad de ministrar en discotecas, y lo hago por gratitud. Siempre creyendo, lo que decían ustedes ahora, es que no son las multitudes, es que donde el Señor me ponga a hablar de su palabra, un alma vale la pena. Sí, es. Mire, todo lo que estamos haciendo nosotros acá, lo estamos haciendo por ti, porque estamos usando recursos para que escuches el evangelio de Jesucristo y seas salvo y recibas el perdón y vengas por el camino del arrepentimiento. No importa si eres cristiano hace 20 años, no importa si eres del coro, no importa si eres un pastor, no importa si apenas empezaste, no importa el tiempo que llevas, siempre venir por el camino del arrepentimiento y decirle: Jesús, te necesito. ¿Alguien que necesita a Jesús? Entonces sería bueno que nos escribieran y que ahí en los comentarios estuvieran hablando. ¿Para qué? Para que oremos por ustedes, porque de verdad que de eso se trata, Juanca, ¿cierto que sí? Claro que sí. Estemos orando. Y me parece hermoso porque muchas veces, digamos, en mi vida, yo aprendí a tocar el bajo, no soy un bajista, pero aprendí a tocar el bajo, y creo que cuando tenía esos espacios de soledad, de tristeza, como el ataque, porque no quiere decir que cuando uno es cristiano toda la mente está perfecta, como decías ahora. Y cuando tenía esos ataques, yo le decía al Señor: Señor, lo único que me queda es adorarte y entregarte mi servicio desde la adoración. Y me ponía a adorar y sentía como ese refrigerio venía a mi vida, y como el Señor nuevamente me lavaba y me decía: hijo, estoy aquí contigo. Entonces es importante también entender ese principio de servirle al Señor, y que por medio del servicio también se rompen esas cadenas y empieza nuevamente el espíritu a crecer. Es dedicarle mi vida al dador de la vida. Mire, hace poco, en uno de los conciertos que estuve, que antes de que subiera al escenario a cantar, había un grupo de música de despecho, Ajá. como con lo que nos acabo de pasar. Había música de despecho. Y resulta que un joven llega a ese lugar y coge una cerveza y empieza a escuchar a ese grupo. Testimonio del joven, un testimonio actual. Y resulta que ese joven dice: cuando yo termine esta cerveza voy a ir a quitarme la vida. Cuando yo termine esta cerveza me voy a ir a quitar la vida. Resulta que ellos terminan su intervención. Cuando ellos terminan su intervención, voy yo al escenario con los muchachos de la banda. Y resulta que ese joven, ya cuando se iba a ir y empezamos a cantar nosotros el vallenático aquel, ustedes saben de cuál les estaba hablando. Entonces resulta que esa persona dice: pero ¿qué hacen estas personas en medio de un ambiente de rumba, de desorden, cantándole a Jesús? Y eso fue la oportunidad, la excusa de Dios. Por eso no importa lo que Dios te tiene haciendo, vuelvo y te repito, Dios te va a usar poderosamente, porque un alma vale la pena. Un alma le costó a Cristo la sangre. Entonces nos paramos nosotros a cantar, y cuenta ese joven ahora, después de varios meses, y dice que él se queda ahí y se le graba todo el mensaje del evangelio, de salvación, de perdón. Entonces yo ahorita, la semana pasada me contaban el testimonio, y yo decía: Señor, definitivamente, por donde tú me guíes, no vale la pena que yo te ponga como una vez conversábamos acá, como contratos. Señor, si hoy tenía contratos, vuelvo y lo rompo, porque tus planes son más perfectos que los míos. Amén. Los planes, muchachos, familia, los planes de Dios, mis amados hermanos, los planes de Dios son perfectos. Porque ese joven ahora, a través de un accidente que vivió,
que una tractomula tiene un accidente con una tractomula, sufre una amputación de sus pies y este joven ahora recuerda que Jesús lo ama y que Jesús lo perdonó en un evento totalmente ¿qué? Secular. Un evento totalmente secular. Se predica el evangelio y ahora vemos que el Señor ha estado abriendo puertas en discotecas, literal. Salimos, la última vez que me pasó, en las discotecas, hacía muchos días que no iba a una, y cuando entré empezó a caer como una escarcha. ¿Usted se imagina cómo se vio la escarcha en mi cabecita? Pero no importa, valió la pena porque en medio de esas 80, 90 personas que habían en esa discoteca, vi que ellos pronunciaron el nombre de Jesús. Y le decía a ellos, ¿sabe por qué yo estoy acá? Porque su mamá, que es cristiana, está orando por usted. Su mamá que está en la casa y su papá están orando, su familia, para que usted se arrepienta. Y Dios está usando todos estos recursos, vuelvo y le repito, para que todos nosotros no nos perdamos, sino que alcancemos vida y vida eterna, muchachos. Wow, amén, gloria a Pastor, Dios. ¿cómo es que uno no se pierde? ¿Cómo se gana la salvación? Muchas personas de ahí pueden estar diciendo, yo quiero eso, Amén. yo quiero vivir eso que ellos viven, veo que tienen algo diferente, tienen paz en medio de ellos, estoy pasando por depresión, por ansiedad. ¿Qué tiene que hacer una persona para tener la salvación? Una persona para recibir o para tener la salvación, primero que todo debe venir por un camino que se llama el camino del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar. Se los voy a poner así. Si tú vienes por esta calle, Juanca, si tú vienes por esta calle y cada vez que pasas por esta calle te comes algo que te hace daño, ¿sí? Entonces tú te lo comes y tú dices, y cuando llegas al final de la calle dices, ay, pero es que mira el dolor de estómago que tengo, esto me cae muy mal. Entonces, y vuelves y te vas para tu casa y al otro día vuelves y pasas y vuelves y te comes lo que te hace daño y al final, ¿eso cómo se llama? Eso no se llama arrepentimiento. Eso es un remordimiento. Algo de conciencia, ¿Cierto? exacto. El arrepentimiento en la Biblia es, así me guste, porque a todos nos gusta lo malo y todos somos tirados a hacer lo malo, la carne jala, es yo tomar una decisión radical. No vuelvo a pasar por esta calle, sino que paso por la calle del otro lado. Eso Dios lo ve como un arrepentimiento genuino, porque Él sabe cuál es nuestra condición. Él sabe cuál es nuestra, o sea, lo que decía Juanca ahorita, lo que la carne nos jala. Eso es el arrepentimiento. Y tú puedes venir por el camino del arrepentimiento, porque hay algo muy maravilloso. Muchachos, Jesucristo fue el regalo más grande que le pudieron haber dado a la humanidad. Jesucristo es el regalo para todos. Un hombre joven puede creer, una mujer puede creer, un niño puede creer. Nosotros todos podemos creer porque Dios nos hizo con la capacidad de creer. Pero eso sí, debemos de pararnos en el camino y decir, bueno, yo voy a tomar la decisión de no volver a pasar por esa calle para no comer lo que me hace daño. Para el final del camino, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal. Pero cuando vengo por el camino del arrepentimiento, tomo la decisión radical. ¿Cuántos quieren tomar decisiones radicales en su vida? Amén. Y yo creo que Dios nos está hablando en este momento, ¿es cierto que sí? Aún en nuestra forma de hablar, hay cosas que ya tenemos que decir. No las hago más. Pero como seguimos estando en esta condición humana, hay alguien maravilloso que se pasea por todo el mundo y se llama el Espíritu Santo. Y es el regalo que Jesús nos dio para que no nos sintiéramos huérfanos, para que no nos sintiéramos solos, sino que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Porque hay algo que se está viendo mucho actualmente y es que el mundo cada vez es un lugar más solo. Nosotros estamos en compañía, pero nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque hay un vacío en nuestra alma, pero solamente lo puede dar y lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Ven por ese camino, por el camino del arrepentimiento para que puedas recibir al Espíritu Santo de Dios.
Y ese camino del arrepentimiento es muy bonito porque cada vez que lo practicas y lo practicas, cada vez te hace menos falta ese tipo de cosas y te vas sintiendo cada vez más libre y más libre. Y en ese camino del arrepentimiento, empezar a buscar esa presencia de Jesucristo profunda. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo lo que hago, y entender que como Él murió en la cruz para nosotros, entender que cuando tenemos esa redención, ya no hay nada que nos separe de Él, solamente seguimos adelante con su presencia. Bueno, yo voy a hacer un cambiecito. Ah, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Por qué no cambiamos de micrófono más bien? También. Yo me hago para allí. Perfecto. Listo. Venga, eso. Listo. Sí, ya. Entonces, creer en Jesucristo, arrepentirnos y creer en Jesucristo como el dador de la vida eterna. Creamos en Jesucristo. Dios mandó a su único Hijo para que el mundo no se perdiera, para que tú y yo no nos perdamos y tengamos vida eterna. Solo es creer, solamente es fe. No hay que hacer muchas cosas y ya el Espíritu Santo en nosotros nos va ayudando a que podamos llegar a esos pasitos que vamos a dar para transformar nuestras vidas. Bueno, pastor, ahora sí llegó el momento de que vamos a cantar, vamos a disfrutar de eso que Yo quisiera primero, antes que si de pronto así todos de mis hermanos, alguien tiene una pregunta para el pastor, alguien quiere de pronto pasar acá al frente y quizá traer una pregunta o alguna cosa. Eduardo, adelante, papá, ven acá. Nos iba a quedar sin la pregunta. No. Mira, mi hermano también es un hermano, él es cantante, él es músico. Wow, wow. Muchas gracias y bueno, qué buen testimonio el del hermano Camilo, nos inspira a todos. Y bueno, no, antes de que empieces pues con el tema de la música, que a mí también me encanta, estaba analizando y yo pienso preguntarte, cada canción tiene un propósito. ¿Qué canción te marcó con un propósito que haya dicho, uff, Dios colocó este propósito en esta letra en especial? ¿Sabes más o menos de qué te hablo en el sentido pues como compositor? Ok. Primero que todo, hay una canción, a mí me encantan mucho los coros. Una canción que se llama Jesús secó mis lágrimas. Entonces, eso lo viví. Pero ya en el tiempo, ya cuando estaba casado, cuando ya decidimos mi esposa, junto con mi esposa y yo, conformar un hogar, empezamos a ver momentos de dificultades, de muchas dificultades, porque ya servíamos al Señor y empezamos a ver mucha persecución de muerte en nuestra vida. Y de las cosas más lindas que Dios te puede dar a ti es la compañía de personas que realmente valen la pena y que te suman. Y resulta que Dios me da una letra en medio de una situación de muerte literal, donde la vida de mi esposa y de mi hija nos vimos como amenazados de muerte. Y resulta que en una ocasión me levantó tipo de la mañana, escuchando todo lo que se estaba escuchando alrededor de la casa, y le digo, Señor, oye la voz de mis ruegos, oye la voz de mis ruegos. Y me postré en la habitación, porque dormíamos en una sola habitación con mi hija, y yo le decía, Señor, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, oye la voz de mis ruegos. Pero para sorpresa mía, a los 2 días más o menos, voy a la palabra y abro la escritura en el Salmo 28, donde dice, a ti clamaré, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. Esta letra ha causado gran polémica gramatical, pero lo que dice la Biblia es... O sea, nosotros digamos, ay no, pues que gramaticalmente no está bien dicho ni está bien escrito, pero para mí lo que diga la escritura es. Sí es. Porque mira lo que dice la letra, dice, a ti clamaré, oh Jesús, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo
dejándome tú, pudiera decir de otra manera, ¿cierto? Para que se entendiera. Pero así lo dice la palabra. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? La palabra. Es creer. Así es. Es creer. Entonces el Señor me regala esa letra y veo cómo Dios a través de eso empieza a alejar ese espíritu de muerte de mi vida. Porque Dios le va a decir una cosa. El Señor a usted no le va a alejar el espíritu de muerte, ni la escasez, ni la tristeza con cosas humanas. Tiene que ser con la palabra del Señor. No puede ser con otro método. Porque recuerde lo que dice la Escritura. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. 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 Listo, mi hermano, qué buena respuesta. Dijiste que íbamos a orar un momentico, entonces quiero presentar también a Gustavo. Él hace parte de tu equipo musical. Adelante, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas? Mira, ¿quieres saludar a la audiencia? Muy buenas tardes para todos. Me siento también muy privilegiado de poder hacer parte de todo eso, porque el protagonista de todo eso es Jesucristo. Amén. Cuando Él hace cualquier cosa en la vida de una persona, Él es el protagonista. Todo lo que nosotros hacemos es para la honra y la gloria de Cristo, porque mientras estábamos en este testimonio tan hermoso, pudimos escuchar que Jesucristo es el que transforma. Jesucristo es el que cambia. Una persona separada de Cristo nada puede hacer. Yo en mi vida, todos los que vemos aquí, nada podemos hacer sin Cristo. Y el hecho de que estemos en este lugar, hablando, testificando, tocando unos acordes, es porque el Señor nos lo permitió. Yo hablaba con mi esposa ayer y le decía, amor, es muy tremendo que no todo el mundo recibe el privilegio de creer, de tener fe, porque nosotros estábamos en un momento, en una conversa, y el centro de esa conversa era Jesucristo. Y yo veía que hablábamos todos tan fluidos, que hablamos todo con tanta familiaridad, y yo mientras hablamos, yo pensaba y les expresé, qué tan tremendo. Si Jesucristo no nos hubiera dado el don de creer en algo que no vemos, no estuviéramos hablando de esa manera. Y aquí está pasando eso. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos en Él. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanito. Amén. Ok, vamos a cantar. Esta letra nos la regaló el Señor, inclusive a mi hermano Gustavo y a mí, por gracia y por misericordia, y tiene que ver con rendición. Y se llama Que venga tu reino. La pueden encontrar en las plataformas digitales, así sencillito, Camilo Cataño. Pueden buscarlo en YouTube, en Spotify, en toda parte lo pueden encontrar. Allá estamos para que disfruten de la palabra cantada. Vamos a pedirle al Señor ahí donde usted está. Vamos a decirle al Señor que venga sobre nosotros. Pero no de una manera, Señor, venga, venga, no. Llámelo con inteligencia. Sea intencional con lo que le dice al Señor. Hay áreas de nuestra vida que necesitan el dominio de Dios, porque la hemos manejado a nuestra manera. Pero vamos a cantar lo que dice la Escritura. Dígale al Señor ahí donde usted está, que venga tu reino, Señor. ¿Sabe qué es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo. Algo que está escaso en el mundo. Pero tú lo puedes recibir hoy. Tú lo puedes recibir hoy. Tú lo puedes recibir hoy. Solamente si crees. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Dame un corazón nuevo y quita
Que venga, llamémoslo todos, tu reino, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Dame un corazón nuevo y quita toda iniquidad. Me presento ante el trono de la gracia como sacrificio vivo, agradable a Dios. Por su sangre tengo libre entrada al santísimo lugar. Ven, Jesús te llama. Dile: Señor, te entrego el dominio de mi vida, te entrego el control. Mira, no tengas temor, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, no tengas temor de entregarle tu vida al Señor. Él no te va a echar fuera, Él no te va a hacer daño. No puedes estar en mejores manos. ¿Qué tal si le volvemos a decir al Señor: Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad? Vamos, dígale al Señor: que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Dame un corazón nuevo y quita toda iniquidad. Me presento ante el trono de la gracia como sacrificio vivo, agradable a Dios. Por su sangre tengo libre entrada al santísimo lugar. Que venga, Señor, que se haga tu voluntad. Por favor, dame un corazón nuevo y quita toda iniquidad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará la conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará la conciencia de obras buenas, para que sirváis al Dios vivo. Lo único que te puede acercar al Dios vivo es la preciosa sangre de Jesús. Y si tú lo anhelas, lo vas a recibir en este momento. Se recibe por fe. Dile: Señor, en esta área de mi vida, no importa lo que sea, sea tu área sentimental, tu área familiar, económica,
aún social. Dile, Señor, me rindo a ti. Que venga tu reino sobre mi vida en esta área. Dígale, Señor, dígale al Señor, dígale al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Te rindo lo que soy. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow, qué momento tan especial. Te damos gracias, mi hermano. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, a nuestro hermano Gustavo, por este tiempo tan especial. Y vamos a cerrar este hermoso tiempo dándole gracias al Señor por este momento. Señor, gracias porque nos permites estar acá. Y gracias, Señor, porque yo sé que por medio de esta palabra has tocado corazones y mentes de todas las personas que nos han visto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Señor. Un aplauso al Señor. Gracias a todos los que se conectaron, a todos ustedes, a nuestro invitado, su familia, al Ministerio de la Montaña, al Coffee Gospel. Y acuérdense de dejar sus comentarios ahí en la cajita, sus preguntas, peticiones de oración. Estamos aquí para ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Un Café con Dios. Que los bendiga. Te amamos, chao. Bendiciones, chao.